Hola, hola, buenos días. La Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores, en su asamblea número 14 del día 26 de marzo, que es hoy día, tiene el agrado de saludarlos a todos y darle la bienvenida. Vamos a comenzar con el evento. Primero, con un saludo de la señora Daniela González, asistente superior de investigación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Señora Daniela, por favor. Bueno, buenos días a todas y todos. Quiero saludar a quienes me acompañan acá, a Claudia Asmad, directora nacional del Servicio Nacional de Adulto Mayor, SENAMA, a Soledad Carbacho, presidenta de la Asociación Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores, a Claudia Miranda, profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, a Tania Mora y a todos los que están aquí presentes. Quiero extender este saludo también de parte de nuestro director del CELADE, la División de Población de la CEPAL, Simone Cecchini, quien no pudo estar hoy día con ustedes, pero les envía muchos saludos y que esta reunión sea muy fructífera. Nosotros con mucho gusto recibimos esta reunión acá, principalmente porque este evento forma parte de nuestro compromiso como Secretaría Técnica de Envejecimiento de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores. En ese contexto, nos parece muy importante abonar tanto al Plan de Acción Internacional de Madrid sobre envejecimiento, el Consenso de Montevideo, particularmente el capítulo C, que aborda el tema de envejecimiento, la Agenda sobre 2030 sobre el desarrollo sostenible, todos instrumentos que hacen un reconocimiento muy relevante a las personas mayores y a sus derechos. Sabemos que el siglo XXI, uno de los grandes hitos demográficos es el envejecimiento de la población. Con mucha rapidez, los países de la región fueron avanzando en número y proporción de personas mayores. Lo hicieron mucho más rápido incluso que países europeos. Y por cierto, este aumento sostenido de la población también nos trae diferentes retos, demandas asociadas a la salud, al cuidado, a la protección social. Pero también nos impulsa a grandes oportunidades del desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, basado en el envejecimiento saludable y el pleno ejercicio de los derechos a lo largo de todo el curso de vida. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo reconoce la importancia de los derechos humanos de las personas mayores, enfocándose en garantizar su bienestar y dignidad. Destaca que las políticas públicas deben asegurar el acceso a las personas mayores a una vida saludable, a servicio de protección social, a la participación activa en la sociedad y a la no discriminación. Desde el 2002, cuando fue aprobado el Plan de Acción de Madrid, los avances en los procesos legislativos a favor de la protección de los derechos humanos de las personas mayores han representado un punto de inflexión clave en la defensa a sus derechos fundamentales. América Latina ha sido bastante avanzado en estos procesos y, por cierto, que luego de 24 años de esta aprobación, continúa siendo el Plan de Acción de Madrid, junto con otros instrumentos regionales, los que aportan una visión transformadora en el envejecimiento desde esta perspectiva internacional. Quiero destacar también la Declaración de Santiago, la última realizada en el 2022 en el contexto de la quinta Conferencia Regional Intergubernamental de Envejecimiento, donde muchos de ustedes estuvieron aquí, participaron y estuvieron acompañando a los países
de manera bastante activa. En esa declaración de Santiago sobre los derechos humanos y participación de las personas mayores hacia una sociedad del cuidado inclusiva y resiliente, aborda distintos desafíos y compromisos que tienen los estados. Reconoce el papel crucial que tienen ustedes como organizaciones de la sociedad civil, así como el sector privado, el sector académico, en la implementación, el seguimiento, los procesos evaluativos. Y por cierto, exhorta a los países que propicien las condiciones para esta participación de las organizaciones de la sociedad civil de personas mayores en la región de manera activa. Las condiciones de vida de las personas mayores todavía nos generan grandes desafíos en la región y, por cierto, en Chile. Estamos lejos en la región de una cobertura universal de pensiones, con brechas entre hombres y mujeres bastante marcadas. Y, por cierto, también estas pensiones no proveen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas del consumo. Muchas personas mayores deben permanecer en el mercado laboral más allá de la jubilación, no como una opción, sino que como una obligación. También hay retos respecto al cuidado de largo plazo, un tema central que es para la vida y el desarrollo, que ha quedado en gran medida a cargo de las mujeres. E incluso muchas mujeres mayores, como algunas de ustedes, continúan cuidando también a personas mayores. Y eso también genera un desafío para las políticas de cuidado. Las personas mayores también presentan dificultades para lograr la inclusión digital. En este siglo XXI, y ya desde la pandemia, nos dimos cuenta de la importancia de tener esta inclusión digital para las personas mayores, porque hay muchas de las actividades que deben realizarse a través de métodos digitales y es muy importante que tengan esta alfabetización digital. Pero a mayor edad también hay una mayor prevalencia de morbilidad y un aumento de la comorbilidad, lo que conlleva mayores requerimientos de estos apoyos y cuidados, particularmente a personas con secuelas o con discapacidad. Y por eso hablamos que cuando el envejecimiento del envejecimiento, es decir, cuando este grupo de 80 y más años comienza a perder autonomía y a demandar cuidados, es muy importante considerarlos en las acciones de política pública. Pero también es importante reconocer que ustedes, si bien es un grupo homogéneo respecto a la edad, 60 y más, es un grupo muy heterogéneo, porque reside en lugares distintos, en algunos casos hay un mayor número de mujeres o de hombres, hay características culturales de población indígena que implica mirar las políticas públicas desde una perspectiva interseccional y, por cierto, de género. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. En cuanto a algunas cifras, América Latina pasó desde 1950 con un 5% de personas de 60 años y más a la actualidad con alrededor de 15%, que corresponde a más de 98 millones de personas de 60 y más en la región. En el caso chileno, también una cifra muy similar en 1950, de 5,3%, pero el censo realizado recientemente expone un porcentaje de alrededor del 19,8%, es decir, alrededor del 20% de las personas de Chile tienen 60 años y más. Y las proyecciones nos muestran que esto seguirá aumentando. Para ir cerrando, les quiero contar que este año hemos iniciado el proceso de evaluación, la 5ª revisión y evaluación del MIPA a nivel mundial, pero también regional. Y este año es el desafío de realizar los informes nacionales de evaluación respecto del Plan de Acción de Madrid implementado en cada uno de los países. El 2027 esperamos volver a reunirnos en la 6ª Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derecho de las Personas Mayores, donde ustedes siempre han tenido una activa participación y esperamos que así mismo siga ocurriendo.
Si bien nosotros trabajamos con los gobiernos, es importante que ustedes también sean parte de este proceso de evaluación, en el cual también los dejamos invitados tanto a la escala regional, es decir, de América Latina y el Caribe, pero también a escala nacional. Próximamente estaremos informando de actividades ya vinculadas a este tema. Sabemos que son muchos los retos y probablemente en esta reunión ustedes los van a comentar, analizar y quizás buscar alternativas de solución. Pero estamos ciertos que la participación de las personas mayores y de las organizaciones de la sociedad civil en asuntos públicos y la eliminación de las barreras que limita dicha participación para tener un mayor protagonismo en estas políticas nos permiten avanzar hacia los objetivos de manera solidaria e incluyente. Ustedes ya se saben sujetos de derecho y deben seguir activamente participando en todas las acciones al respecto. Desde la CEPAL reiteramos nuestro compromiso de apoyo. Las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Daniela González. Paso a ofrecerle la palabra a nuestra presidenta, Soledad Carbacho, presidenta de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores. Antes de eso, agradecer la asistencia de adultos mayores y organizaciones de adultos mayores que han aceptado nuestra convocatoria y agradecerles su presencia en este evento. Soledad, por favor. Hola, buenos días. Qué bueno es encontrarnos con tantas caras conocidas de organizaciones amigas de la Mesa Coordinadora y también de hartas caras nuevas de otras organizaciones que vamos a ser seguramente amigos en este recorrido, este trabajo que estamos haciendo por los derechos de las personas mayores. Acá está la sociedad civil, ¿no es cierto? Somos nosotros, los mayores y las organizaciones. Estamos acá en esta hermosa sede de la CEPAL. Aprovecho de agradecer las palabras de Daniela. Son muy bonitas y muy acertadas, ¿no? Nosotros, como ella decía, es nuestra 14ª asamblea y todas las hemos hecho acá porque encontramos que tiene mucho sentido, porque sabemos que trabajar por la sociedad civil, trabajar por los derechos de las personas mayores, significa trabajar con los gobiernos. Tenemos acá representantes de los gobiernos, de gente de Senama, con la academia, también tenemos representantes de la academia, la sociedad civil, pero también con organizaciones internacionales. ¿Y por qué digo esto? Porque los problemas nuestros, los problemas de la sociedad civil, de los viejos, de las personas mayores, de nosotros, son similares en todas partes y no podemos estar pensando que ocurre solamente en Chile. De hecho, creo que cada vez que me ha tocado dirigirme hacia grupos acá o en otros lugares, hago mención de que en general en Chile somos un poquito autoflagelantes y nos pensamos que estamos muy mal. Y cuando uno trabaja hacia nivel internacional, la Mesa Coordinadora está trabajando y ha trabajado mucho con organismos de toda la región latinoamericana y caribeña. Y aunque son medias odiosas las comparaciones, uno no puede dejar de compararse con otras organizaciones, con la situación de los mayores en otras partes. Y estamos con muchas ganas de seguir avanzando, pero no estamos mal en el concierto latinoamericano y caribeño y mundial, porque también tenemos contactos y nos relacionamos con otras organizaciones. Entonces, el trabajar acá en conjunto con organismos internacionales como la CEPAL, a quienes agradecemos cada año también que nos reciba y nos abra sus puertas, tiene una significación muy grande para nosotros. ¿Por qué digo que entendemos
que nuestro trabajo no debe limitarse a los trabajos que hacemos cada uno de nosotros en nuestras propias organizaciones, que son muy valiosos y así debe ser. Pero sí tenemos que ampliarnos. ¿Y de qué forma hemos trabajado? La mesa coordinadora estuvo muy presente y trabajamos y apoyamos la ratificación por el Congreso Nacional de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Hicimos muchas jornadas de informar. Senama nos apoyó mucho. Tania, no me acuerdo que muchas veces le pedimos que nos pudiera aterrizar, ¿no es cierto?, la convención, porque a veces los tratados y las convenciones, las leyes son un poquito complicadas de entender. Uno lee y a veces no siempre lo entiende. Entonces trabajamos mucho por la ratificación de la convención. Y como también trabajamos en organizaciones, tenemos redes internacionales, trabajamos también y apoyamos a las diferentes organizaciones de otros países para que ellos insistieran en sus congresos que se ratificara la Convención Interamericana. Afortunadamente, eso dio resultados. Yo digo, nosotros aportamos más de un granito de arena en eso, en realidad, y nos sentimos muy orgullosos. Cuando yo digo nosotros, hablamos de la Mesa Coordinadora Nacional que participa en estas organizaciones. También después seguimos trabajando, porque no nos quedamos ahí, ¿no? Ahora nuestro interés es ver que se dé paso al mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana. En eso estamos. Yo creo que el año pasado también en este mismo sitio, en nuestra 13ª asamblea, comenté que habíamos solicitado al gobierno de Chile que le dijera, digamos, que ofreciera a la OEA que nuestro país podía ser sede de la primera reunión del mecanismo de seguimiento. Desgraciadamente no nos fue bien. Nos dijeron que era inviable, en definitiva que era muy caro hacerlo acá. Pero ahora Uruguay presentó a la OEA la idea de que se pudiera hacer en Uruguay la primera reunión del mecanismo de seguimiento. Estamos a la espera, ojalá pueda ser. Si es así, allá estaremos. Tenemos que llevar igual la voz de las personas de la sociedad civil, en este caso chilena, para allá. Bueno, también a nivel internacional, nuestro trabajo fue en el mecanismo de participación de la sociedad civil en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe. Estuvimos en la creación, en la formación del mecanismo y fuimos punto focal, o sea, estuvimos a cargo del grupo temático Personas Mayores por varios años. Y ahora, bueno, como esto hay que ir renovando los puntos focales, seguimos trabajando, pero como una organización más. Ahí también Daniela hacía mención a la Agenda 2030 y estamos trabajando en ello. En este momento tenemos una persona que estuvo trabajando con nosotros en otro grupo, es María, en el grupo de niños, niñas, adolescentes y juventudes. También iba a llegar, pero parece que no ha alcanzado a llegar, otra punto focal, ex punto focal del grupo migrantes, personas migrantes y desplazadas. Puede que llegue, no sé. Estoy haciendo, para la gente que no nos conoce, mostrando un aspecto de las actividades, así a grosso modo, que tenemos en la mesa coordinadora, porque pensamos que no podemos quedarnos trabajando solamente en Chile, que es nuestra primera prioridad, obviamente, sino que hay que ampliar la mirada. Porque, como decía, los problemas nuestros son los problemas de la región y del mundo entero. Hay diferencias, claro, pero no crean que muchas, porque incluso en Europa y otras partes tienen las personas mayores muchas dificultades. Bueno, a propósito, con el tema que estamos tratando de que se dé la primera reunión del mecanismo de seguimiento, estamos trabajando con Girópolis de la Universidad de Valparaíso
y con su directora, Viviana García, que no pudo estar en este momento con nosotros, que es la representante del Estado de Chile en el comité de expertos. Y bueno, y tenemos también a la directora del Senama, que ella también es parte del mecanismo. ¿Cómo se llama? Sí, pero... la Conferencia de Estados Partes. Claro, la directora del Senama, ella es la representante. Bueno, con Gerópolis, de la Universidad de Valparaíso, como le digo, dirigido por Viviana García, estamos haciendo un trabajo de dar a conocer la convención, no solamente a las personas mayores, sino que también a los jóvenes y a los futuros profesionales de diferentes carreras, ¿no? Porque prácticamente todas las carreras nos importan. Qué sé yo, derecho, salud, trabajo social, muchas pueden aportar al bienestar de los mayores. El año pasado tuvimos 2 grandes eventos, fueron muy importantes, uno en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, y otro en Santiago, en la sede de la Universidad en Santiago. Este año vamos a continuar con ellas y desde ya están todos invitados, les vamos a hacer llegar invitaciones porque han sido estupendas estas actividades que hemos tenido. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, tenía varias cosas que le iba a comentar, pero Daniela, con mucho más, sí, ella tiene tiene todos los datos, ¿no? Le iba a hacer comentarios sobre valores, esto me lo salto. Y bueno, otra cosa que en este momento no podemos dejar de... En todas las asambleas nuestras nosotros hablamos sobre uno o 2 temas que son bien de la contingencia, y en este momento los más grandes temas son, por supuesto, la ley integral bueno, el nombre también es igual, ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Esta ley, que fue presentada en el año 2020, ya sabemos todos los avatares que ha tenido, ¿no? Este año en enero fue aprobada, aplaudimos. En febrero fue vetada, nos desinflamos. En marzo se levantó el veto. Entonces estamos esperando ahora que se promulgue y ahí sí que vamos a tener que celebrar. ¿No es verdad, directora? Sí, la vamos a celebrar. Otro tema importante fue este año la ley de cuidado. El cuidado, en Chile, la ley Chile Cuida, que fue promulgada en febrero de este año y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que establece el cuidado, estoy leyendo en este momento, creo que tengo que abrir comillas, que establece el cuidado como un derecho social y consagra el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado. Ahora la doctora Claudia Miranda nos va a hablar sobre ello. Y desde su mirada, ella es académica en la Universidad Andrés Bello, entonces ella nos va a dar su visión con esa mirada que es súper interesante. Una vez más, nosotros trabajamos muy cerca con la academia también. Y bueno, y por supuesto la asesora legal del Senama, nuestra amiga ya, Tania Mora, nos va a hablar sobre los derechos que salvaguarda la ley integral. Y por otro lado, tenemos el orgullo, el agrado de que tener aquí al lado mío nuestro director de la mesa coordinadora, Ignacio Arregada, que él es cuidador. Entonces nos va a hablar su mirada como cuidador, cuáles son las dificultades a las que se ve enfrentado un cuidador y qué espera o qué podemos esperar de las nuevas leyes de cuidado y de la ley integral, que también algo tendrá que decir. Nosotros, como sociedad civil, somos un poquito hijos del rigor, entonces de repente machacamos sobre un tema. Otro tema que lo hemos puesto, o sea, lo hemos conversado, y cada vez que estamos en un congreso, en una jornada nacional o internacional, hemos estado hablando sobre la importancia de una convención internacional sobre el derecho de las personas mayores. Hace poco en Ginebra, si no me equivoco, en febrero o en marzo, no sé, se dieron algunos pasos, todavía son bastante debiluchos, pero
esperemos que en algún minuto ello avance. Bueno, eso es parte de nuestro trabajo. Hay muchas cosas más, por supuesto, pero vamos a seguir en ello. No puedo dejar de mencionar lo complicado de la situación mundial en este momento, que no puedo ahondar en eso, no tengo las capacidades para ahondar en eso, ni el tiempo tenemos, ¿no? Pero es difícil. Por lo tanto, apelo a la voluntad y al trabajo de cada uno de nosotros en nuestras propias organizaciones para no desfallecer, porque vienen tiempos muy difíciles. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que, digamos, ya esta cosa no funciona, ya estamos mal, nos vamos para la casa. No va a poder ser. Es un lujo, como les digo, tenerlo a ustedes acá, y por favor, sigamos trabajando todos juntos. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, vamos a hacer un paréntesis chiquito para mencionar algunas de las organizaciones que están presentes hoy día. Las iremos mencionando durante la mañana para ajustar los tiempos. Tenemos CODISAM, Círculo de Metro, ANEF, ANACPEN, ICARE, ACHIBEN, y ahora vamos a introducir con la siguiente presentación, y que le damos las gracias a la señora Claudia por apoyarnos siempre en nuestras asambleas y hacer presencia para robustecer la organización de adultos mayores. Le damos la bienvenida a ella, como siempre, y la dejamos con la palabra a la señora Claudia Asmat, directora nacional del Servicio Nacional de Adulto Mayor, SENAMA. Por favor, Claudia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos hoy día de participar desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor de esta 14ª Asamblea de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores acá en la CEPAL, y por supuesto a todos sus participantes. Quiero partir, sin duda, primero dando gracias a la presidenta de esta Mesa Coordinadora Nacional de los Derechos de las Personas Mayores, su presidenta, señora Soledad Carvacho, a su directorio y a cada uno de ustedes por estar aquí hoy, por organizarse, por insistir, ¿no? Hay varias cosas que están repetidas en las oradoras anteriores, así que voy a tratar de acotarlo para que sea interesante, y por lo tanto estar siempre presente es fundamental, ¿no? No desistir. Y sin duda que agradecer a la CEPAL que nos recibe, en donde nos encontramos hoy, es un lugar que no es cualquiera, ¿no? Ahí lo decía Soledad en sus palabras. Estar en la CEPAL es también un recordatorio de que el envejecimiento no es un tema privado, ni doméstico, ni de un Estado, ni del interior de una familia o de una persona individual. Por supuesto que el curso de día nos hace que también tengamos autogenesia de cuidarnos durante el trayecto de la vida, pero para que esa vida tenga un propósito en todas las grupos etarios, en todas las etapas de nuestra vida, se requieren de las condiciones de la sociedad, y el Estado tiene que promover y garantizar que esas condiciones estén para que tengamos un propósito de vida, de bienestar en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, quiero agradecer porque este espacio nos permite hablar de un desafío que para Chile está muy aceleradamente. 1 de cada 5 personas es mayor de 60 años, y de aquí al 2050, de cada 5, 2 van a ser mayores de 60. Y hoy día en Chile tenemos regiones como Ñuble, la Araucanía, por ejemplo, que hay más personas mayores que menores de 15 años. Y eso se asocia también a la baja tasa de natalidad que nuestro país tiene. Así que, sin duda, estar en este espacio y con ustedes que han sido protagonistas de esta historia es realmente un honor.
muchas gracias por la consideración que siempre tienen para que desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor estemos aquí compartiendo este espacio con ustedes. Antes de partir diciendo, quiero pedirles disculpas, me demoré un poco porque desafortunadamente hoy día en Providencia hubo un incendio en una residencia de personas mayores con resolución sanitaria. Hay personas mayores que están hospitalizadas, una que falleció y por lo tanto es un ELIAM que preferentemente atiende personas mayores con deterioro cognitivo y demencia. Puedo transmitirles que Senama, por supuesto, no tenemos facultades, pero acompañamos estos procesos. Afortunadamente, las personas que están lesionadas, bomberos, actúan muy rápidamente, están en el hospital y el resto que no tuvo ninguna incidencia está con sus familiares, están todos resguardados con la continuidad del cuidado y acompañaremos para que este impacto, ¿cierto?, afecte lo menos posible el estado de las personas. Así que quiero decirles con mucha claridad que hoy día seguimos enfrentando desde el servicio, ¿cierto?, como articulador del Estado, la importancia que tiene el monitoreo de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Ahí, como lo decía Soledad en sus palabras, nuestro referente sigue siendo con quien, ¿cierto?, ratificamos desde Jerópolis, Viviana y, por supuesto, quien les habla, director o directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor. E impulsaremos, porque como saben ahí, informalmente, probablemente el año pasado Uruguay estaba muy interesado en ser sede. Mantenemos ahí con Mariela, que es la directora de allá, el contacto para ver si propiciamos que los países, ¿cierto?, impulsen hoy día que tenemos todos los países sumados necesarios para el monitoreo. Así que eso es muy importante. Y también que en este camino, desde que el 2017 Chile ratificó la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en donde establece a los estados obligaciones, trabajamos hace más de 5 años en la ley, ¿cierto?, Ley Integral de Envejecimiento, de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, en donde efectivamente, como Soledad lo decía, el 5 de enero se promulgó en forma unánime, no se promulgó, perdón, usé mal el término, se aprobó en forma unánime en el Congreso y bueno, efectivamente las facultades que tenía el presidente en la administración anterior se vetó y hoy día quiero agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil, a esas terceras voces comunicantes que nos permitieron escuchar democráticamente las voces de las organizaciones que participaron en la ley y que el presidente Kast electo retiró ese veto. Entonces hoy día estamos a puertas de la promulgación de la ley, es que esperamos encontrarnos a todos los que estamos aquí en ese espacio, ¿no? Porque promulgar esta ley es una historia de muchas organizaciones que han buscado que esto ocurra, que esta sea la primera norma que garantice, promueva derechos para las personas mayores y esa voz persistente de las personas mayores está a puertas de ser escuchada. O sea, fue escuchada de que sea promulgada. Así que esta ley hoy está esperando medidas concretas de convicción, de una convicción profunda, en que este Chile que envejece es una gran oportunidad de esta generación dorada de hoy día y de los que vendremos en el futuro, ¿no? Entonces debe ser sinónimo de dignidad y no de exclusión e invisibilización de las personas mayores que construyen la sociedad. Ese legado lo tenemos que honrar de cada uno de ustedes. Entonces, cuando hablamos de la ley, no puedo dejar de ahí no agradecer a quien me ha acompañado en esta ruta durante estos últimos 4 años y a ustedes desde hace mucho más y en representación de ella a muchos otros funcionarios y funcionarias de Senama que desde Arica a Punta Arenas han acompañado a las personas mayores en este proceso. Así que, Tania, muchísimas gracias por estar siempre ahí presente para acompañarme tanto en el Congreso, porque yo soy enfermera matrona y somos colegas, y en verdad un poco lo que decía la Soledad es difícil de entender. Muchas veces discutíamos ahí con la Tania, ya, pero ¿qué significa esta indicación que estamos poniendo? ¿Cómo se traduce en la vida de las personas mayores?
Y eso es algo que también Senama tiene el deber de bajar para que se entienda, para que lo comprendamos, que a veces los procesos y los cambios de la ley no solo tienen que quedar en un papel, sino que tienen que sentirse en el cambio de la vida, procesos que serán de implementación más cortos o más largos. Ahí Tania va a contarles con mayor profundidad. Pero cuando hablamos de la ley, a veces suena lejana, técnica, llena de artículos e indicaciones que verdad que a veces cuesta comprender, pero en realidad habla de la vida diaria, de situaciones muy concretas y que muchos y muchas de ustedes han vivido, o que los que no somos de 60 y más aún, hemos vivido con nuestros seres queridos cercanos y que hemos visto que eso nos impide a veces que el propósito de la vida a los 80, personas de cuarta edad o en situaciones más complejas o necesariamente de participación, cuando no necesitamos de apoyos y cuidados, no seamos visibilizados. Así que esta ley habla, por ejemplo, de una persona mayor que no puede ser discriminada por su edad. Vale decir, por ejemplo, la señora Rosa, una mujer de 72 años que postula un beneficio del Estado abierto para toda la población adulta. La ley es clara en decir, y que eso es lo que tenemos que traducir y hacer los reglamentos, las normas, capacitar, y es un gran trabajo que tenemos por delante, porque la ley es clara. Le dice a la señora Rosa que no puede ser postergada ni excluida por tener 60 años si cumple con esos requisitos, ¿no? No puede ser la edad la que la excluya. Y eso es igualdad, no discriminación, y erradicar de alguna manera a través de la ley el edadismo. Entonces habla también de un trato digno y respetuoso, de algo tan básico y tan importante como cuando don Manuel, de 80 años, entre en una oficina pública o privada, porque la ley establece también en los recintos privados, reciba atención preferente. ¿Y ese preferente cómo se traduce? Un lenguaje claro, sin infantilización, sin edadismo. Ser atendido con respeto no es un favor, es un derecho. Y ahí invito a todas las organizaciones que están acá también que las personas mayores conozcan que están esos derechos. Muchas veces no los ejercen porque no lo saben o no están dentro de su ámbito de conocimiento. O porque a veces la resignación dice, bueno, ¿para qué? ¿No? Entonces, voy a seguir porque Tania va a profundizar mucho más, pero diciendo, la ley protege el acceso a la justicia. Tiene un capítulo especial para eso. Vale decir que donde la señora Juana, de 80 años, vive en una situación de violencia intrafamiliar, probablemente como muchos casos que conocemos, y que a veces se naturalizan, ¿no? Yo siempre digo algunos ejemplos como es la casa de la señora Juana y vive con su hijo, nació un nieto y dice, ¿sabes, mamá? Te vamos a sacar de la pieza porque creció la familia y nadie pregunta, ¿no? Y eso queda en silencio dentro de la casa. Entonces, esta señora Juana que vive una situación de violencia intrafamiliar, el Estado tiene la obligación de atenderla con prioridad, de asegurarle un debido proceso y protegerla oportunamente con medidas cautelares para que eso sea visibilizado, porque la edad no puede ser una barrera para la justicia y mucho menos para que la ley no sea aplicada como corresponde. La ley también habla de muchos 15 derechos, pero también otros atributos que tiene para la vida de las personas mayores que se haga concreta. Considera su bienestar y su entorno y no mirar para el lado. El Estado no puede mirar hacia el lado. Entonces habla del derecho de la salud con consentimiento informado, de articularse con un comité interministerial que será presidido por la ministra, y que articule a todos los ministerios del Estado que las personas mayores necesitan, ¿cierto? Por lo menos los que son las prioridades, salud, educación, vivienda, transporte. Así que quiero decirles que todo esto está en la ley, en que no es una promesa abstracta, es una herramienta concreta para mejorar la vida cotidiana de las personas mayores. Por eso quiero decirles algo, que esta promulgación de la ley es tan importante que no es el final del camino, es el inicio que tenemos que construir todas y todos juntos. Su implementación
va a requerir de mucho compromiso del Estado, capacitaciones, recursos, pero también algo que ustedes saben hacer muy bien: participar activamente, observando críticamente y también exigiendo el cumplimiento de esto con los tiempos y procesos que requerimos. Porque desde Senama, en que estamos ahí por ley mandatados a construir esto, la política nacional de envejecimiento, y que se apliquen todo lo que está descrito en la norma, asumimos este desafío y compromiso con mucha responsabilidad, pero también con la certeza de que no hay mejor política pública que la que se construye con las propias personas mayores, y de esta forma seguiremos trabajando codo a codo con la mesa coordinadora y con todas las organizaciones, no solo de la región metropolitana, de la sociedad civil, la academia, también de las regiones, para que así como se construya y se vea esto en todos los rincones de nuestro país. Sin duda que tenemos un desafío y un reto gigantesco, ¿no? Los plazos, los tiempos en que veamos que esto se concrete. Así que quiero cerrar reafirmando una convicción que nos une y que ustedes han demostrado con hechos concretos siempre. Siempre hay tiempo para ejercer los derechos, para organizarse y para transformar la forma en que nuestra sociedad mira a la vejez, la percepción que tenemos de este proceso de curso de vida que tenemos que honrar como un legado de cada persona mayor. Porque cuando una sociedad, el Estado, promueve los derechos de las personas mayores y tiene una norma que nos permite iniciar este camino, no solo honra su historia, sino que asegura el futuro con convicción, con propósito para las personas mayores de hoy día, del presente y la de futuro. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su trabajo incansable y muchas gracias por seguir abriendo camino. Los invito a que sigamos trabajando juntos y juntas en esto, que no es una tarea fácil y que necesitamos de todas y todos. Desafortunadamente me iba a quedar con ustedes toda la mañana, pero voy a participar un ratito, así que muchas gracias por estar aquí y voy a estar atenta, y Tania va a seguir para que tomemos nota y sigamos siendo desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor también voces cuando las facultades que tenemos nos permiten hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Claudia Asmad. Muy agradecida de sus expresiones hacia la mesa. Quiero saludar también a algunas organizaciones que están presentes. AFUDEP, APUSH, me falta por aquí alguna, pero vamos a irlas nombrando por ahora. Secretaría de Personas Mayores de la CUT, con amplia presencia. Muchas gracias. Y ahora quisiera presentar a la doctora Claudia Miranda, profesora titular, Facultad de Enfermería, Universidad Andrés Bello, y directora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MIQUEAR, entiendo que se pronuncia, Ley Chile Cuida, el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado. Por favor. Creo que lo entendí bien, ¿sí? ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias. Nosotros lo pronunciamos en español, MICARE, tal cual, sí, porque nuestro instituto es chileno, entonces lo pronunciamos tal cual como lo escribimos. Yo quiero agradecer en primer lugar a la invitación, ¿no es cierto?, que me llegó a partir de Soledad Herrera, ¿no es cierto?, en primer lugar, y Soledad Carvacho, también presidenta aquí de la mesa, para poder presentarles hoy día, lo cual me alegra mucho, porque la idea es contarles a grandes rasgos lo que implica la ley Chile Cuida, ¿ya? Mirándolo también con una mirada, valga la redundancia, desde cómo desde la academia o desde la investigación podemos aportar también a la política pública, y con ello a su vez, ¿no es cierto?, a la calidad de vida de todos ustedes, de las personas mayores y de todos en realidad, de todos nosotros mismos, y también
vislumbrar algunos desafíos que puede implicar, ¿no es cierto?, la implementación de esta ley. ¿Ya? También contarles, soy Claudia Miranda, pero también siempre lo digo porque es importante también la vivencia. Yo cuido a mi mamá con demencia, tiene una demencia más o menos avanzada. Soy una cuidadora, yo digo, con privilegios porque, claro, yo puedo trabajar, ¿no es cierto?, porque hay alguien que me ayuda con mi mamá, pero eso no quita, ¿no es cierto?, que uno como cuidador, que ahí también después vamos a tener una experiencia aquí de un cuidador varón, que también es muy, muy importante. Todos en algún minuto, como dijo Claudia también aquí, directora de Senama, hemos sido cuidados, estamos cuidando y vamos a ser cuidados. Por lo tanto, este es un tema que es transversal. A todos en el fondo en la vida, en nuestro curso de vida, nos toca. Y también cuido a mi hijito que tiene discapacidad intelectual y el desarrollo. Así que desafíos ahí por todos lados y creo que habemos muchas cuidadoras como entre comillas múltiples, estamos cuidando a más de una persona a la vez, ¿ya? Entonces, y también, ¿cierto? Gracias, Claudia. Sí, o sea, en el fondo es un poco para contarles que en Micare hacemos las cosas así como con muchos valores, pensando en que la investigación venga de la comunidad y sirva para la comunidad. No es esta investigación de la academia en que se genera en 4 paredes y nosotros la dejamos ahí en el paper científico. No, nunca ha sido el espíritu de Micare. Llevamos 5 años trabajando y desde estos 5 años lo hemos hecho de esa manera, o sea, por y para las personas, ¿ya? Bueno, partir contándoles que voy a partir hablando sobre, a grandes rasgos, la ley, ¿no es cierto?, el marco normativo y el contexto. Luego contarles también del estudio Micare, que es el primer estudio o encuesta hecha en Chile a nivel longitudinal para ver cómo evolucionan, ¿no es cierto?, ciertos aspectos en las personas cuidadoras informales. Y bueno, las implicancias que estos datos también que tenemos pueden tener en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. ¿Por qué es importante que hablemos de cuidados hoy? Ya lo han dicho aquí todas las expositoras anteriores, digamos, el envejecimiento acelerado de la población. Yo empecé a trabajar en envejecimiento en el año 2000, ¿ya? O sea, llevo ya 25 años trabajando en el tema cuando se creó casi el Senama un ratito ahí después, si no me equivoco, en 2002. Y yo soy psicóloga, Claudia, no soy enfermera, pero trabajo cerca, digamos, muy cerca con enfermería. Pero en ese minuto, lo comento porque en ese minuto hablar de envejecimiento y de una psicóloga que quisiera trabajar con personas mayores me quedaban mirando así, pero ¿y qué? ¿Y por qué? O sea, no estaba incluido en las mallas curriculares, una clase dentro de toda la malla curricular. Entonces, como siempre, tenemos personas que nos inspiran. Una profesora me inspiró a trabajar en el tema. Luego mi abuelita también, con Parkinson. Entonces, uno observando, ¿no es cierto?, y siendo inspirada puede poder, en el fondo, motivarse a trabajar en temas que son muy importantes. Y en ese entonces ya hablábamos de envejecimiento acelerado de la población acá en Chile. Por supuesto que hay un incremento de personas con discapacidad y dependencia. Está la feminización del cuidado, donde a nivel mundial 93% de las mujeres, o sea, de las personas que cuidan son mujeres. Sin por ello dejar aquí, vamos a tener el testimonio de que es un tema bastante importante. También escuchar la voz de los varones que están cuidando. Mi papá es uno de ellos, que cuida a mi mamá, ¿no es cierto? Crisis de sobrecarga en personas cuidadoras. Hay un impacto negativo del cuidar en la salud mental, en el empleo, en el bienestar durante el curso de vida. Y no quiero dejar pasar también que existen las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Hay aprendizajes, hay en el fondo algunas experiencias que nos hacen crecer cuando estamos cuidando, pero son los dos lados, las dos caras de la moneda, ¿ya? También hay insuficiencia de apoyos formales e informales a nivel mundial y esto es a lo que viene, digamos, a
suplir o de alguna manera la ley lo que quiere es que esta insuficiencia, ¿no es cierto?, sea la mínima posible, por lo menos acá en Chile. ¿Qué nos dice la ley Chile Cuida? ¿No es cierto? La ley Chile Cuida, que es la 21.669, ¿no es cierto?, crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Esa es una de las grandes hitos que tiene esta ley. Consagra el derecho fundamental a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. Denomina el cuidado como el cuarto pilar de la protección social y con un enfoque de derechos, corresponsabilidad y enfoque de género, ¿ya? Por lo tanto, eso de la vigencia no sé por qué está ahí, yo creo que lo saqué, pero bueno. Por lo tanto, si nos fijamos, en el fondo es un poco lo mismo que mencionábamos con la ley de las personas mayores y que aquí Tania como abogada nos va a contar más. O sea, el derecho es exigible, un derecho es exigible y tenemos el derecho a estas tres opciones que es cuidar, ser cuidado y al autocuidado. Por lo tanto, como mencionaba también Claudia, no es un favor, es algo que podemos exigir y eso es lo que garantiza la ley, ¿ya? ¿Qué es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados? Yo he participado en 2 mesas técnicas relacionadas con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Y la idea siempre fue que se creara un sistema articulado de políticas, programas, servicios y beneficios, ¿ya?, con una gestión y coordinación intersectorial con distintos ministerios. Había una mesa interministerial que se constituyó para generar esta ley, Chile Cuida, donde participaban todos los ministerios. La idea del sistema es que tenga un enfoque territorial y de derechos, y este sistema valoriza el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado. Por lo tanto, hay aspectos que tienen que ver con cómo profesionalizar también el cuidado y a su vez también visibilizar el cuidado no remunerado. ¿Quiénes son titulares del SNAC o que tienen en el fondo la población objetivo del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados? Primero, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, que por lo que estamos aquí, personas con algún nivel de discapacidad, sea física o intelectual, personas en situación de dependencia también, y eso implica a lo largo del curso de vida. No estamos pensando necesariamente en personas mayores, pero cualquier persona que esté en situación de dependencia, independiente de la edad, y personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Todos ellos aparecen como población objetivo, ¿no es cierto?, para hacer uso del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. ¿Cuáles son los objetivos de esta política nacional? Reconocer los derechos y la contribución de las personas cuidadoras, el acceso equitativo a servicios y apoyos, que en el fondo debería darse gradualmente, ¿ya?, esta cobertura, ir aumentando la cobertura, ¿no es cierto? La corresponsabilidad social, familiar y de género, que quiere decir que en el fondo no somos solo las mujeres las que por naturaleza, entre comillas, debiéramos estar cuidando, sino que efectivamente tiene que haber una corresponsabilidad, ¿ya?, en las tareas de cuidado. La integración del apoyo continuo, que ese es un desafío súper grande, que tiene que ver con ir monitoreando, ¿no es cierto?, integrando distintos servicios, ojalá a través de una ventanilla única, que es una de las prestaciones o de las instancias que tiene este sistema, y la transición hacia la protección social universal, ¿ya? Idealmente es siempre un ideal que en el fondo las prestaciones sean universales y lleguen a todos, pero en un país como el nuestro, ¿no es cierto?, y en realidad casi todos los países, ¿no es cierto?, tienen recursos limitados, entonces tiene que ir gradualmente implementándose la cobertura de los servicios. Eso con respecto a la ley. Ahora yo quería contarles también, y después voy a hacer una reflexión con respecto de la ley y estos datos que les voy a mostrar, que en el Instituto para la Investigación del Cuidado hicimos
un estudio que es el primer estudio cuyo objetivo eran las personas cuidadoras formales e informales. ¿Ya? Informales son aquellas no remuneradas, ¿no es cierto?, que están en sus casas. Y el objetivo fue, en el fondo, como les comentaba, ver la evolución en distintos aspectos que les voy a mostrar de salud mental, salud física, sociales, económicos, de una muestra de personas cuidadoras que viven en sus casas y están cuidando a personas mayores o a personas con discapacidad intelectual. Los resultados que yo les voy a mostrar aquí tienen que ver con aquellas cuidadoras de personas mayores. ¿Ya? Esto partimos el año 2023 y terminamos el año pasado, de hacer una evaluación una vez por año. Ahí lo que les comentaba recién, partimos el 23, terminamos el año pasado, y hicimos esta encuesta en 4 regiones de Chile, con una muestra probabilística, que quiere decir que en el fondo es una muestra más rigurosa porque es al azar, ¿ya? En el fondo se determinan manzanas, ¿no es cierto?, en las ciudades a las que fuimos, y se golpea la puerta y se dice, aquí hay alguien cuidando con estas características, sí, a una persona mayor, ok. ¿Quiere ser entrevistada, encuestada, sí o no? Por lo tanto, es una muestra que en el fondo es más representativa, si lo queremos decir, de la realidad en esas regiones. Y encuestamos a 1.146 personas cuidadoras informales. Ahí a la derecha pueden ver los aspectos, hicimos una encuesta. Todos queríamos medir de todo, fue así como una lucha campal dentro del instituto, porque todos queríamos saber un poco de todo, pero no podíamos alargar una encuesta tanto, sobre todo a una persona cuidadora. Entonces, ahí decidimos preguntar por esos aspectos sociales, físicos, etcétera, como yo les comentaba. ¿Qué fue lo que encontramos? O parte de lo que encontramos, que les voy a mostrar acá. Por supuesto, nada de extrañarse, el 79% de las personas cuidadoras eran mujeres, con una edad que iba en un 47% entre 40 y 59 años, ¿ya? Y un 37% con 60 años o más. Por lo tanto, si ustedes se fijan, hay casi un 40% de personas cuidadoras que son, a su vez, personas mayores, ¿ya? Que un poco lo que comentaban también aquí anteriormente. El parentesco con la persona mayor cuidada, un 83% de quienes cuidaban eran hijas, y las horas promedio de cuidado invertido en la persona cuidada eran casi 17 horas diarias, lo cual solo nos resta un poco de tiempo para dormir, digamos, ahí en esa distribución, exacto, en esos porcentajes. O sea, en el fondo prácticamente es todo el día cuidando. ¿Ya? ¿Qué pasa con la sobrecarga y el desgaste personal? Encontramos que la sobrecarga aumentó levemente, ¿no es cierto? Cuando lo medimos el 2023, un 39% tenía sobrecarga y el 2025 un 42% presentaba sobrecarga intensa, ¿ya? Que es como la más grave, si lo podemos decir así, pero esta aumentó, y la puse ahí porque aumentó, y independiente que el porcentaje que ustedes ven ahí, el aumento es como un 3%, eso es significativo estadísticamente, ¿ya? Lo que quiere decir que hay que poner ojo en la sobrecarga intensa. Con sobrecarga moderada encontrábamos a un 40%, y si ustedes suman, el 80% está sobrecargado. Si sumamos el 40 más el 40 de arriba, el 80% de esas 1.000 mujeres estaban sobrecargadas con algún nivel. Mucho desgaste físico, dolores, fatiga, insomnio, hay un impacto emocional, vimos sintomatología de estrés, de ansiedad, de culpa, y no está ahí, pero también vimos sintomatología depresiva, y el 68% declaraba que en el fondo no tiene ningún día libre durante el año, o sea, está cuidando los 365 días del año. Respecto de un tema que estamos ahora evaluando también, que es muy importante también en personas mayores, es la soledad, ¿ya? Un 30% de las cuidadoras experimenta aislamiento social y además soledad, que es como la sensación subjetiva de no estar en el fondo conectada con el mundo.
En cuanto a salud mental, de un 32 a un 36% no cuentan con ningún apoyo psicológico o algún apoyo de algún servicio formal para este aspecto de salud mental. Un 51% reporta, cuando le preguntamos por su salud, la mitad reporta que tiene una salud muy mala o mala, ¿ya? Por lo tanto, también se perciben con mala salud. Hay barreras de acceso al costo, digamos, hay costos en los en acceder a servicios, falta de tiempo, falta de redes y el autocuidado, porque también preguntamos por eso, es bajo o, en el fondo, ¿a qué hora me cuido? O sea, no tengo ni un minuto para cuidarme yo. En el empleo y los ingresos, por supuesto, inactividad laboral, teníamos poquito más de la mitad de personas cuidadoras que no estaban trabajando activamente. Había el desempleo involuntario, ¿no es cierto? Muchas se retiraban del trabajo que tenían porque no pueden continuar trabajando y cuidando a la vez. Horarios incompatibles con la labor de cuidar, no existe ninguna flexibilidad en ese sentido. Había sobrecalificación y subutilización de actividades. Eso referían las cuidadoras. En el fondo yo podría estar trabajando, podría, ¿no es cierto?, ejercer un oficio, una profesión, etcétera, pero mi capacidad está aquí ahora en la casa cuidando. Entonces también había este relato de en el fondo, dejar de lado aspectos laborales que podrían en el fondo estar ejerciendo, ¿ya? Brecha de ingresos, bueno, ahí también, ¿no es cierto? Si hay menos ingresos en la familia, por supuesto que hay más dificultades económicas si alguien deja de trabajar, y exclusión de protección social laboral, no cotizan, etcétera. Entonces también tenemos esta laguna en términos de las pensiones futuras. Respecto de los recursos y apoyos recibidos o no recibidos, en apoyo formal lo calificaban como escaso, ¿ya? Si bien agradecían todo lo que se estaba implementando, pero la ley, si ustedes se acuerdan, se promulgó recién, ahora en febrero, por lo tanto, se estaban implementando en esos 3 años que nosotros fuimos evaluando, recién se estaban implementando los centros comunitarios, entonces finalmente hay muchas personas que por el aislamiento social no tienen acceso a ese tipo de servicios, que eso es lo que pretende cambiar la ley también. El apoyo informal de la familia extendida, que ustedes saben que la encuesta de inclusión social todavía las personas esperamos acá en Chile, la mayoría, que nos cuide la familia, ¿no es cierto? El familismo es súper grande. Entonces, apoyo de la familia extendida en el cuidado es inconsistente. Siempre hay familiares que pueden aportar, otros que no quieren aportar, otros que critican, ¿no es cierto?, en la manera del cuidado, etc. Entonces es dispar este apoyo. Los servicios de cuidado, siempre tenemos pocas residencias, ¿no es cierto?, y la demanda es alta, ¿ya? Residencias LEAM. Beneficios económicos se limitan a un 15% de la población, la cobertura aún no es amplia, y a un 70% manifestó que no recibía ningún apoyo económico para la labor de cuidar. Ahora, ¿cómo dialogan estos datos que yo les mostré con los objetivos del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado? Bueno, nosotros tratamos, y por eso participamos siempre varios de los que trabajamos en el MICARE, en las mesas técnicas, ¿no es cierto?, en la medida que podemos participar de instancias como esta, ¿no es cierto?, que es una de mostrar, de visibilizar la evidencia, tratamos, ¿no es cierto?, de incidir en lo que podamos con lo que hacemos en la política pública. Vemos aquí que existe una magnitud de sobrecarga que yo les mostraba, ¿no es cierto?, versus la disponibilidad real que hay de apoyos, y eso todavía hay un desfase crítico entre la necesidad y la disponibilidad de recursos, ¿ya? Todavía ahí hay una brecha que hay que mejorar, que se está mejorando con el sistema, pero la cobertura aún sigue siendo baja. Necesidad de reformas urgentes, el empleo, ¿no es cierto?, que pueda existir de alguna manera alguna regulación para que el empleo pueda ser flexible cuando uno está cuidando, etcétera. Salud mental, garantía de acceso a la salud mental, que eso también está mejorando, ya les voy a contar con qué, y servicios
que en el fondo puedan satisfacer las necesidades no cubiertas para las personas cuidadoras. Priorizar cuidadoras que son personas mayores, ¿ya? Y aquellas que se encuentran en zonas rurales, que también es un tema, ¿no es cierto?, el acceso ahí a los servicios en zonas rurales. Y la incorporación de datos, o sea, lo que nosotros queremos es tratar de que se vaya monitoreando la implementación de este sistema. No sé si me estoy pasando en el tiempo, me voy a apurarme un poco. ¿Sí? Bueno, el eje 1 tiene que ver con el reconocimiento y los derechos de las cuidadoras, ¿ya? Falta reconocer aún más estos grupos que les comentaba recién, las personas en la ruralidad, ¿no es cierto?, las personas que en el fondo tal vez está más invisibilizada la persona cuidadora de clase media, entre comillas, que la que ahora está recibiendo beneficios, ¿ya? Entonces hay grupos en particular que a lo mejor requieren ahí de que todavía se visibilicen. Hay grupos que no están siendo visibilizados lo suficientemente. ¿Qué debe asegurar el sistema? O debiera, al menos, estas son propuestas, la incorporación laboral con esta política de distintos tipos de acceso al trabajo, beneficios y protección social, que las personas cuidadoras no queden con las lagunas, ¿no es cierto?, etcétera. Medidas concretas como subsidios a las cuidadoras, que en este minuto el estipendio es muy bajo, o sea, no les alcanza ni siquiera para comprar pañales, eso es lo que yo he escuchado, ¿ya? Porque es bajísimo como cuidadora. Se está avanzando con el registro, pero falta en el fondo tener recursos, claro, para paliar el gasto que implica. Una ley laboral que reconozca este trabajo informal, que los apoyos y servicios en las prioridades tengan que incluir, y se está haciendo con los centros comunitarios, el respiro, salud mental, que también contarles que se está haciendo una línea que es específica para las personas cuidadoras, va a haber una línea telefónica que de hecho se está implementando el piloto ya, tengo entendido. Servicios de cuidado, ¿no es cierto?, implementar mayor cobertura de los centros comunitarios, que son los que se han aumentaron mucho durante estos 3 años y eso lo agradecen mucho las cuidadoras. Garantizar el acceso territorial, y eso es importante, que en el fondo la política tiene que tener un alcance territorial, ¿ya? Las regiones de nuestro país no son todas iguales, las necesidades son diferentes. Financiamiento, ojalá el Estado subsidie gran parte de esto, y la ventanilla única, que también es un objetivo, porque las cuidadoras en el fondo, las personas cuidadoras van de un lado a otro, o sea, si los sistemas de salud, social, etcétera, no están en comunicación y coordinación, es muy difícil optimizar también el uso de recursos. Es necesario distribuir la responsabilidad con la familia, el Estado y los privados, y cambiar narrativas sobre el cuidado como un deber femenino. Esto tiene que ver parte con la educación también, ¿no es cierto? Incluir que en el fondo tanto hombres como mujeres tenemos que participar en el cuidado. Bueno, ya les comenté un poco de esto, de la mayor vulnerabilidad. Y un aspecto importante acá, que es esto, el monitoreo, que es construir indicadores de impacto del Servicio Nacional, incorporando datos, ¿ya? O evidencia. No es posible que en el fondo se implemente una ley o un servicio o un sistema en este caso y no exista un monitoreo de aquello. O sea, eso es súper importante, yo creo que se hace, pero en el fondo hay que tener ahí a lo mejor alianzas para poder ir monitoreando distintos indicadores que son importantes acá. Y bueno, desafíos, ¿no es cierto? Por supuesto, la coordinación intersectorial en general es más compleja, ¿ya? Coordinar a los servicios. Financiero, estamos en un momento, como señalaba Soledad también, ¿no es cierto?, difícil económicamente para el país en general y a nivel mundial. Recursos humanos, y esto es importante, como lo que yo les comentaba en las universidades en un principio, o sea, necesitamos profesionales capacitados en temáticas de personas mayores, temáticas de cuidado, etcétera. Bueno, los cambios de gobierno, por supuesto, que impactan la continuidad de ciertas prestaciones, etcétera. Y bueno, también hay cambios culturales que no son a corto plazo, que hay que ir en el fondo implementando.
oportunidades, tenemos esta ley que nos da un marco, que de hecho ese fue el objetivo del gobierno previo también, que da un marco, ¿no es cierto?, para que exista esta política como ley y no estuviera sujeta a los 4 años de gobierno, sino que sea una política que exista a largo plazo. Nosotros en el instituto siempre estamos dispuestos a contribuir de la manera que podamos con evidencia. Existe una creciente visibilidad de esto que es la llamada crisis de los cuidados. Y bueno, hay mucha mayor colaboración intersectorial entre la academia, sociedad civil y el Estado. Mensajes claves de esta presentación: bueno, no hay protección social efectiva sin el reconocimiento del trabajo de cuidado. Ustedes saben que el otro día tuvimos una presentación también de Karina Betiani de Uruguay, que en el fondo el cuidado sostiene, ¿no es cierto?, toda la vida, digamos, ¿ya? Desde en el ciclo vital. Y acompañar a quienes cuidan exige políticas públicas capaces de adaptarse a esas trayectorias de cuidado, ¿ya? Y para terminar, contarles que las trayectorias de cuidado son importantes de considerar porque son distintas las trayectorias de cuidado para las personas mayores, para cuando se cuidan personas con discapacidad intelectual, para cuando se cuidan niños. Las trayectorias y la evolución puede ser distinta, por lo tanto, es importante que el Sistema Nacional de Cuidados, si bien establece ciertos mínimos, ¿no es cierto?, también tiene que tener cierta flexibilidad para ir evaluando los cambios que se van dando en las trayectorias de cuidado, y eso es sumamente importante. Muchas gracias por escucharme y quedo atenta a las preguntas. Tienes que ir. Damos gracias a la señora Claudia Miranda, doctora y psicóloga de la Universidad de Chile, ¿verdad? De la Universidad Andrés Bello. Universidad Andrés Bello. Sí, por eso. Sí. Bueno, saludamos también a otras organizaciones que están presentes y que son nuevas, como el Departamento de Personas Mayores de Providencia, con la señorita Paula Campos, que está presente, y también al Observatorio de Derechos Humanos de Pudahuel. Y bueno, ahora enseguida dejamos al siguiente expositor, que es Ignacio Arriagada, director de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores, con el tema de cuidados. Y el cuidador, que es lo más importante. Sí, pero él se va a presentar. Hola, buenos días. Hola, ¿Cómo están? bien. Me alegro. Me pidieron que expusiera como cuidador, mi experiencia de cuidador. Ustedes pensarán, ¿y quién cuida a este pelado? Soy miembro de la mesa, yo creo que por eso me invitaron, soy miembro de la mesa. Hace 4 años me gradué de cuidador 24/7 y quiero contarles un poco mi experiencia. No les voy a hablar de las 2 leyes que se van a comentar hoy día acá, sino que solamente de mi experiencia, de lo que he vivido y lo que tal vez muchos de ustedes, tal vez cuidadores también, cuidadoras, están viviendo o están sintiendo. Escuchaba recién que era un promedio de 16.8 horas, 17 horas como cuidador. Promedio, yo les diría que son las 24. En mi caso, no quiero parecer lastimero ni mucho menos. Quiero contarles lo que yo estoy sintiendo. Yo soy cuidador las 24 horas. Soy cuidador de Teresa, mi esposa. Las 24 horas, porque en la noche, Nacho, quiero hacer pipí. Y despierto. O tengo que estar con la oreja parada porque si no, ustedes imagínense, se hace pipí en la cama, es mucho más tiempo perdido de descanso. Como les decía, hace
4 años, de la noche a la mañana pasé a ser cuidadora. Cuando era parte de la mesa y trabajaba con la mesa constantemente y salía a eventos y participaba con muchos de ustedes y estuve aquí muchas veces en esta sede. Aparte de quedar endeudado con la clínica, quedé con mi esposa con discapacidad de 90%. Tuvo 6 minutos sin que le llegara oxígeno. ¿Ya? Estuvo 2 meses y medio hospitalizada en una clínica. En ese tiempo estaba en una ISAPRE. Imagínense la cuenta. Y me la devolvieron con 90% de discapacidad. Y lo que yo esperaba en un principio era que ella no se diera cuenta de cómo estaba, de ser una mujer activa. Yo quería que no se diera cuenta de cómo estaba, de cómo iba a quedar. Pero después me di cuenta que era peor, porque hoy día ella está 100% consciente de cómo está. Le molesta mucho, se entristece mucho, pero me ayuda mucho también porque está consciente. Se acuerda de cosas que yo no me acuerdo de hace 5 o 6 años atrás, de 40 años que nos casamos, más de 40. Ella está consciente, entonces ella me ayuda mucho, por estar consciente me ayuda mucho. Yo estoy sufriendo de Parkinson ya unos 10 años, un poco más de 10 años. No se me nota en el movimiento de la mano, normalmente uno dice Parkinson en el movimiento de la mano, pero de repente me tirita. Pero se me nota principalmente al caminar. Estoy más tieso, me trabo más, de repente me he caído en la casa porque se me pegan los pies al piso. Son las dificultades que he tenido que asumir como cuidador y las asumo con cariño a mi esposa, como lo debe hacer cualquier familiar. Seguramente veía ahí que principalmente son las hijas las que han asumido el rol de cuidadoras. Mi hija tiene una bebé de 3 años y medio y ahora está esperando un bebé que nace en junio. Así que mi hija es poco lo que me pueda ayudar. Y mi hijo mayor está en Brasil de hace ya 15 años. Entonces, soy cuidador 24/7. Yo les preguntaba cuando comencé, ¿cómo están? La mitad contestó bien, la otra mitad no contestó. Es una idea que me da vuelta a la cabeza, porque cuando van algunos amigos o amigas a la casa, me preguntan delante de la tele, ¿cómo está ahí? ¿Qué le puedo responder yo? Estoy cansado, estoy agotado. Me duele la espalda porque tengo que hacer fuerza y peso muerto. No, pues tengo que decirle estoy bien. Pero los invito a que cuando vayan a ver a un cuidador o a una persona cuidada y conversen con el cuidador, ojalá lo saquen a un lado y pregúntenle cómo está, en privado. Y ahí les va a decir la verdad. Y ahí pueden ayudar mucho. Apañando, abrazando, tomando la mano. De diferentes formas. Pero no cometan el error que comete el 90 y 95% de la gente que le pregunta delante de la persona cuidada, ¿cómo está, Nacho? Es una de las cosas que puedo comentarles de mi experiencia. Las redes de apoyo ofrecidas cuando recién salió la tele de la clínica eran muchas.
vecinos, amigos, comunidad. Con mi esposa éramos, bueno, yo sigo participando igual, agentes pastorales de una iglesia. Muchos, no, vamos a venir a verte, cuenta con nosotros, familiares. A los 6 meses ya el 50% iba. Al año, el 20%. Y hoy día tengo que llamar para que no vayan a ver. Esa es tal vez una crítica para todos nosotros. Ustedes no se imaginan lo que ayuda una visita. Toma, mi señora toma agua con una bombilla porque no tiene motricidad. Le pongo la bombilla en el vaso, dale tú el agua. Y yo puedo sentarme y por último ver televisión. 5 minutos que me dejen libre. Una visita de media hora es un alivio para el cuidador. Pero esos gestos de principio del drama ya se pierden, no se dan. Cosas que uno va viviendo y va conociendo. Yo no sabía, nunca fui cuidador. Siempre pensé que mi esposa me iba a cuidar. Ella estudió como paramédico. Trabajó como paramédico en un hospital. Siempre pensé que ella me iba a cuidar a mí. Es menor que yo. No mucho, pero menor. Entonces yo no sabía, son cosas que yo no sabía y que se fueron dando y presentando. ¿Qué contarles? Las cajas en los supermercados, que son preferenciales, que yo pensaba que eran preferenciales, la verdad que no lo son. Tengo que pelear, tengo que discutir, tengo que ir a hablar con el encargado del supermercado para que me deje pasar por una caja. ¿Cuánto tiempo pierdo en eso? Al final me quedo en la fila que yo considere que es más cerca y es más corta. No existen. La verdad que cuando uno las necesita, no existen las cajas preferenciales. Hay gente menor, a lo mejor tiene alguna discapacidad. Pero ¿serán todos los que están en la fila ocupando esa caja? Que yo tengo que cambiarme de caja, no. Las filas preferenciales. Antes no me daba cuenta. Antes no me preocupaba porque no era cuidador. Antes no me preocupaba de lo que sufrían los cuidadores. Ahora me doy cuenta. Estacionamiento para discapacitados. Pucha que cuesta encontrar un estacionamiento para discapacitados. 1 o 2 y normalmente están ocupados. Incluso en los CEFAN, en los centros médicos, en los hospitales, son poquitos los estacionamientos para discapacitados. Tengo que andarme paseando con mi esposa para poder estacionar en algún lugar, porque como hay que sacar la silla de ruedas, tengo que tener el espacio, ese paso de cebra que ponen en los estacionamientos discapacitados, para poder sacar la silla de ruedas y levantarla ahí y sentarla. No existen. O sea, existen, pero son muy pocos. Las calles no aptas para la silla de ruedas. Con hoyos, con desniveles. Me he topado con calles que no tan solo están desniveladas hacia adelante, hacia atrás, sino que están desniveladas de lado. Ustedes no se imaginan cuánto cuesta manejar una silla de ruedas de lado, porque se te va a la calle, a la calzada. Y aquí les paso un dato. Y aquí les pido un favor. Si alguien sabe de una silla de rueda eléctrica, no es que quiera poner a mi señora en una silla eléctrica, pero una silla de rueda eléctrica, que
que sea económica. Voy a estar aquí afuera un ratito, porque de verdad necesito una silla de ruedas eléctrica, porque con mi Parkinson he perdido fuerza, entonces cada vez me cuesta más empujar una silla de ruedas. Y con las calles, como ustedes saben, con las calles como están, no se puede. Mi esposa ama Valparaíso, pero no la puedo llevar. ¿Cómo la llevo en Valparaíso? Se me va derecho, para abajo. La llego a soltar y no. Mi esposa es de San Carlos, del campo, al interior de San Carlos. ¿Cómo la llevo al interior de San Carlos en el campo? La silla de rueda que tenemos, se traba la rueda con una piedra y se me va para adelante. Ya casi tengo que ponerle cinturón de seguridad para llevarlo. Son las dificultades que el cuidador va encontrando. Son las dificultades que uno asume por amor. La gran mayoría de los cuidadores están cuidando por amor. Hay ahora, en mi caso, últimamente se ha acercado gente de la Municipalidad de Puente Alto a ofrecernos algunos apoyos. Tal vez los daban antes, pero como nosotros vivimos casi en el límite con la Florida, no conocíamos o no nos estaban considerando. Nos están ofreciendo algunos apoyos. Una terapeuta ocupacional una vez al mes. 1 hora, 45 minutos. ¿De qué sirve? Bueno, sirve, sí, sirve. Porque conversa con mi señora. A lo mejor en la motricidad no le va a ayudar mucho, pero conversa con mi señora. Ya es otra persona que está en la casa. Ya me da un espacio de alivio. Pero se complica la vida. Pero como les decía, la entrega es al 100% porque hay amor. No pretendo, en un momento me llamaron para postular a un 30.000 pesos, parece que le pagaban a un cuidador, a los cuidadores, le hacen un aporte a los cuidadores. 35. Pero yo no tengo acceso a eso, porque vivo en una comuna y mi esposa está... vivo en una comuna, en Puente Alto, y estamos en un CEFAM en la Florida. ¿Dónde? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se abre esa posibilidad de que esté en un CEFAM, en una comuna, y vivo en otra comuna? No se puede. Y no, o sea, no hay otra respuesta. Y aquí les voy a mencionar algo que lo he comentado en muchos lugares. Las 30 lucas, de alguna forma las suplimos. Pero hay cosas que no puedo suplir yo. Hay cosas que no quiero hacer pasar a mi señora, pero que no he logrado conseguirlo. Vivo, como les decía, en Puente Alto, a 6 cuadras del CEFAM Mafioletti, que está en la Florida, si alguno lo conoce. A 6 cuadras del CEFAM Mafioletti. Y yo vivo en Puente Alto. No tengo derecho a beneficios especiales para mi señora, como visitarla a domicilio y otros beneficios que da el CEFAM. No tengo acceso a eso, no tengo derecho, por estar viviendo en la comuna del lado. Cámbiese de comuna, o sea, cámbiese de comuna, no me puedo cambiar. Cámbiese de CEFAM. Y el CEFAM que tendría que ir está a 22 cuadras de difícil acceso, donde no conocemos a los médicos. Mi señora ya se adaptó y ya conoce a los médicos
del Cefam de la Florida. Pero no pueden visitarla en domicilio porque no viven en la Florida. Ahí es donde uno dice, ¿esta ley ayudará? ¿Esta ley en el reglamento, en algún reglamento, irá a considerar esas posibilidades? ¿O habrá algún reglamento especial que alguien pueda mover para que esto pueda ayudar? No soy yo solo, me imagino que mucha gente. Porque el Cefam, que está a 22 cuadras de mi casa, no existía cuando nosotros llegamos a vivir ahí. Y hicieron campaña para que nos inscribiéramos en el Cefam Mafioletti que estaba al lado. Son parte de las dificultades que vivo yo y que debe estar viviendo muchos cuidadores, cuidadoras. Bueno, sobre la ley del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, no les voy a comentar, ya lo comentaron. He escuchado que falta mayor apoyo económico, que falta seguridad social para los cuidadores y cuidadoras, sobre todo en salud y cotizaciones, previsión. Falta más apoyo para el descanso a los cuidadores. De ahí me han llamado varias veces, desde Puente Alto, que el cuidador tiene que ser cuidado. Me han llamado 2 veces y las 2 veces se ha perdido la encuesta que me hicieron la llamada anterior, pero que me van a llamar, que me van a invitar a algún encuentro para cuidarme, porque de verdad se los digo, es necesario que el cuidador sea cuidado. Yo me doy cuenta cómo me voy deteriorando. Yo me doy cuenta cómo psicológicamente me estoy autoflagelando, me estoy sintiendo mal. Gracias a Dios tengo un servicio aparte, yo soy diácono, que me ayuda en parte, pero si yo no tuviera esa formación de diácono, si yo no tuviera ese acceso a la iglesia, un poco acceso a la iglesia, porque no puedo ir como yo quisiera, eso me está ayudando, pero si yo no tuviera eso, estaría más deshecho de lo que estoy. El cuidador tiene que ser cuidado. Claro, falta más información de los beneficios, de verdad, lo mencionaron aquí, falta mucha información de los beneficios. Yo estoy seguro que hay cosas que yo podría acceder, pero no he tenido tiempo, no me puedo mover. ¿A qué hora salgo? No, de verdad, yo de repente le digo a mi señora me dice, ¿pero hiciste esto? ¿Pero a qué hora? ¿Pero a qué hora sí? ¿Viste que hizo este? Ah, ya después lo hace. Y a veces uno dice después, y eso ya será mañana o pasado, y no llega ese después. Entonces, ¿cuándo llega ese después? Cuando, como les decía al principio, viene alguien, nos visita, saluda a la Tere, se queda, ¿me puedo quedar 10 minutos con la Tere? Ya, quédate. Me permite de repente tomar el celular y llamar a otra persona, que hacer alguna gestión. En síntesis, la ley es un paso importante porque reconoce el cuidado como un derecho y crea un sistema nacional de apoyo y cuidado, pero todavía necesita más financiamiento, más cobertura, más apoyo real a los cuidadores y servicios concretos en los diferentes territorios. Les agradezco que me hayan escuchado, le agradezco a la mesa que me haya invitado y sigamos acompañando a los cuidadores, sigamos haciendo todo lo posible porque nunca se sabe cómo puede llegar uno a ser cuidador. Nunca me imaginé llegar a ser cuidador de la persona que yo pensé que me iba a cuidar.
Y de alguna forma me está cuidando también, porque por su cabecita tan centrada y tan despierta, me ayuda mucho, me cuida. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Yo siento que todos estamos conmovidos porque es una realidad que hemos vivido, la vamos a vivir y la hemos visto, entre otros adultos mayores. El tema de los cuidados en Chile yo creo que es dramático. Uno se da cuenta cuando escucha una cosa así, que esto no es una situación aislada. Así que es una pena y estar cerca tuyo no podemos hacer mucho más. Quería plantear que ahora tendríamos que hacer la oportunidad de hacerle algunas preguntas a los expositores y estamos un poco corridos con el tiempo, pero igual yo quisiera preguntarle a algunos de los asistentes si primero tienen que ser preguntas, no discursos, porque si no el tiempo se nos va. Hay muchas personas que ya hemos tenido experiencia, quieren hablar del tema, pero la idea es que a alguno de los expositores les pareciera muy importante hacerle una pregunta. Entonces yo ofrecería la palabra a un par de personas que quisieran preguntarle a alguno de los expositores alguna cosa que les produjo alguna duda muy importante o que no se expresó. Así que por favor, si alguien quisiera, por favor. Que es triste su realidad. Y es la realidad que mucha gente vive. Ahora me quisiera... Ofrecimos la palabra para preguntas, Sí. debo recordarlo. Perdón, quisiera saber si las personas que están en las organizaciones, en las diferentes organizaciones con la preocupación de adulto mayor, se han detenido en algún momento a reflexionar sobre la supervisión de los hogares que cuidan a los adultos mayores. Yo he sabido por distintas redes que realmente no todos los hogares donde los adultos mayores están pagando, a veces pagan su pensión para su cuidado. ¿Por qué llegan a los hogares? Porque no pueden de otra forma las familias hacerse cargo por diversas situaciones. No sé si se habrá alguna supervisión de los hogares que cuidan a los adultos mayores. Esa era mi inquietud. Bien importante la pregunta, pero se fue la directora de Senama. Yo no sé si alguno de los exponentes tiene alguna respuesta a esta pregunta, porque efectivamente a través del tiempo escuchamos muchos reclamos, vemos por la prensa incluso hogares que se incendian, que los adultos mayores están absolutamente maltratados y abandonados, pero no sé si alguna de las personas exponentes hoy día podría responder. Yo sé que debiera haber fiscalización, se entiende, pero la verdad es que es difícil responder a esa pregunta. Tal vez es un motivo de otro encuentro buscar la respuesta, porque es una pregunta bien importante. Perdón, yo quería preguntarle, usted es de ANACPEN, ya, muchas gracias. ¿No habría entonces de parte de la mesa una respuesta a esta pregunta? Eso muestra la situación. Perdón. Aló. ¿Va a preguntar usted? Pero me había pedido la palabra antes la señora, no, perdón, no le sé su nombre. Disculpe, mi nombre es Carolina Martínez y quien debiera fiscalizar es la Seremi de Salud, aunque no sé cómo lo hacen, porque tengo entendido que casi hay que hacer denuncias de tipo sanitario para que se apersonen en el lugar, ¿ya? Así que de todas maneras la fiscalización es insuficiente y ve solo lo sanitario, más que otro tipo de cuidado. Muchas gracias. Entonces esa es una información importante. Sería la Seremía de Salud la que tiene que asumir, pero tiene que ser mediante una denuncia. La denuncia la puede hacer un pariente, una persona observadora, en fin, incluso un funcionario de la institución. El señor había pedido la palabra y yo me lo salté, perdón. Sí, sí. Yo quiero preguntar a la señora que está al lado del diácono, que
tuvo la... Exactamente. A Soledad. Quiero preguntarte, digamos, porque no tenemos la información que pudiéramos dar sobre la ley que va a ser promulgada de los adultos mayores, y que hay un veto del presidente Boris, ¿ya? Y aquí hay compañeros de la CUT también que ellos conocen, pero en el país no tenemos cuáles son, por qué ese veto y por qué se pide que se promulgue esa ley. Ustedes dijeron que realmente se había hecho una, digamos, en el Senado, y había asistido gente y todo el cuento. Pero queremos que nos diga por qué, a qué se debe ese veto. Yo soy la presidenta de la mesa coordinadora. Quería pedirles en realidad que las personas que hablen se identifiquen, nombre y a qué organización pertenecen, que sería súper importante. Ya, yo soy asistente social. Realmente vengo de Codisán, Ya, que Codisán, es perfecto, sí lo ubico. digamos, Ya, sí. que es de Caritas Chile, digamos. Sí, y sí, todo. lo sabemos. Así Mira, que eso. yo adelante comenté al iniciar los procesos, ¿no? Que fue vetado. Ese es bueno, lo va a explicar la asesora jurídica del Senama, pero como fui interpelada, por eso te digo, se explicó, y la verdad es que es un resorte del Ejecutivo eso. A ver, El veto. entonces, lo va a explicar, ahora te va a contestar la pregunta. Perfecto. Una pregunta, Ya, la señora Tania Mora. ya, ¿Otra pregunta? por favor. Juan. No, solo quería decir Ah, vale, que sí. de eso se va a tratar mi exposición. Sí, por Entonces eso- esperemos un poquito Sí, y después exacto. viene la respuesta completa. Gracias. A eso iba. Juan Riquelme, si es una pregunta, por favor. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Riquelme Varela, soy el encargado de la Secretaría de Personas Mayores de la CUT. Y también quería decir que, bueno, como dice Anita, hay que hacer puras preguntas y todo, pero también yo creo que es bueno de repente dejar un espacio para hacer una reflexión, sobre todo en estos espacios que no son muy comunes, digamos, que no nos veis mucho. Entonces, creo que es importante aquello, felicitar a Ignacio por su fuerza y darle mucha fuerza también desde nuestra secretaría. Yo también vivo en Puente Alto y también hay muchísimos problemas, como él dijo, así que esa es una historia que habría que ver. Pero a mí me gustaría hacerle una consulta a la doctora y felicitarla por la exposición. ¿Por qué todo lo que usted señaló en alguna lámina ahí, sobre todo con los gobiernos, ciertos gobiernos corporativos, el Ministerio del Trabajo y todo, por qué no se unen, el Senama, por qué no se unen para hacer una buena bajada de esta ley? ¿Y en qué consiste? Porque claro, nosotros nos vamos de acá, hacemos la bajada, ¿cierto?, en nuestra secretaría, en nuestras asociaciones y todo lo demás, pero más allá tampoco podemos avanzar, porque esto tiene que ser una política, como bien decía usted, una política de Estado, porque es irrisorio y burlesco, yo creo también, que a los cuidadores se le dé una cantidad de dinero que creo que son 35.000 pesos, que es una burla. Para mí es una burla, ni siquiera es un apoyo, es una burla, porque lo que contó Ignacio es lo que ocurre, es real, es desgarrador, pero es la realidad. Así que a mí me gustaría hacerle esa pregunta: ¿por qué no se unen esos ministerios para hacer una buena bajada de esta ley y, por supuesto, visibilizarla mucho más? Porque también está muy invisibilizada. O sea, se aprobó la ley de cuidado, Chile Cuida, y el gobierno saca algunas normas y las tira por la televisión, que uno las ve, no las ve, y ahí queda. Pues, o sea, no hay más. Entonces, a mí me gustaría, doctora, que me explicara eso, por favor. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo no sé si tengo la respuesta, pero le voy a contar porque yo soy participante externo. Yo no soy parte ni de la construcción de la ley ni nada.
Y comparto mucho de lo que usted comenta, ¿no es cierto? La ley se desarrolló en los 4 años del gobierno anterior, ¿no es cierto? Y se promulgó recién ahora a fines de febrero, tratando de que fuera promulgada, ¿no es cierto?, antes de el término del gobierno anterior. Por lo tanto, yo creo que hay que darle un tiempo para mayor difusión, ¿ya? Pero eso no quiere decir que de los documentos que leíamos en las mesas técnicas, el documento de promulgación tiene que estar disponible, tiene que ser público, ¿ya? Y le comento que dentro de estos documentos en los cuales se establece el sistema y la ley, aparece que tiene que haber una coordinación, digamos, una reunión al menos, no sé cuál es la frecuencia, entre los distintos ministerios. Y de hecho, para crear la ley existió esa coordinación. Ahora es muy importante lo que usted comenta de la bajada, ¿no es cierto? Que en eso vamos a estar en los próximos años, porque una cosa, ¿no es cierto? Sabemos que el papel no tiene que quedar en papel muerto, sino que tiene que trasladarse, ¿no es cierto?, a las personas, ¿real? Como acá, como Ignacio, ¿no es cierto?, o las cuidadoras, las personas mayores, etcétera. Y todos aquellos que son titulares de esta ley, como yo comentaba ahí. Entonces yo no tengo la respuesta de por qué no se ha difundido más, me imagino que es porque estamos recién con el cambio, etcétera, pero sí en la página del Ministerio de Desarrollo Social se puede encontrar más detalles de en qué consiste, de cuáles son las prestaciones a las que en el fondo se podría tener derecho, considerando que la cobertura no es universal. Eso es a lo que idealmente se pudiera llegar, pero no es universal. Eso. Bueno, muchas gracias. ¿Usted había pedido la palabra? Preguntas, por favor. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Jacques Mora, soy de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, AFUDEP. Quería consultar a Tania Mora por si el servicio está estudiando poder modificar esta ley que estableció en el sector público a través de la ley de reajuste, la limitante de los 75 años para trabajar en el sector público, puesto que a nuestro entender esto estaría en contradicción a la Convención sobre la Tercera Edad, ¿no es cierto? Inclusive con nuestra propia Constitución respecto a la libertad del trabajo. Creemos que se ha vulnerado esa convención que fue ratificada por el Congreso de Chile y por lo tanto en el rango jurídico, digamos, una ley de presupuesto no puede estar por sobre este acuerdo internacional. No sé si han estudiado algo de eso y si es que existe alguna posibilidad de que eso se modifique. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Se aleja un poco de lo que vamos a hablar, pero igual podemos hacer algún comentario. Esto para poner un poco de contexto, la Ley de Presupuesto del año 2025 estableció una norma que a todo evento señalaba que las personas mayores de 75 años en toda la administración del Estado tenían que jubilar por obligación o si no perdían los derechos que tenían. En el fondo era o me quedo con ni uno de los derechos, con los bonos, digamos, y me quedo en la administración o simplemente pierdo. Bueno, ahí estuvo participando la academia, hay un libro que se hizo en la Universidad de Valparaíso que hablaba específicamente de esta discriminación por edad en la vejez. Es un buen ejemplo de discriminación por edad en la vejez porque me limitó ese libro y, por ejemplo, cuando se fue al Congreso a presentar la ley de presupuesto, una de las cosas que se dijo para que funcionara la ley era que las personas mayores tenían más licencia. Entonces, el Congreso, al preguntarle dónde estaban los datos, y hubo investigaciones, se dieron cuenta que las personas mayores usaban mucho menos licencias médicas que las personas que están en otros ámbitos etarios porque tienen niños más chicos, porque están en el cuidado. O sea, en realidad esa norma partió de supuestos falsos, por decirlo de alguna manera. Se hizo, bueno, nosotros en el Congreso también, me acuerdo el senador Insulza en su momento que planteó esto en la comisión del Senado, se empezó a ver un movimiento y eso hizo que la ley de presupuesto de este año bajara la norma general y la dejara puesta en ciertas cosas nomás. O sea, que se revirtiera un poco la medida. Entonces, si bien todavía no está completamente terminado esto, la diferencia de la ley de presupuesto del 2025 a la del 2026 es completamente diferente y se sacó la regla general y se dejaron excepciones. Entonces, de alguna manera, algo se avanzó al respecto.
No sabemos cómo va a venir la ley de presupuesto del año siguiente y, por supuesto, es un tema que se tiene que discutir y, de hecho, hablamos con la universidad para hacer un seminario o algo de difusión específicamente de este tema, porque claramente aquí hay una discriminación del Estado, ¿no es cierto?, respecto y sin ninguna justificación razonable, que esa es ahí es donde opera la discriminación, ¿no? Cuando no hay justificación razonable solamente por personas de haber cumplido 75 años dentro del Estado. Así que gracias por la pregunta. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este intermedio de preguntas. A la vuelta de este break que vamos a comenzar, vamos a continuar con algunas preguntas que quedaron pendientes. También tenemos que hacer notar que, dado que la Mesa Coordinadora Nacional, así como muchas otras organizaciones del país, están hoy día con déficit presupuestario, nosotros no vamos a tener break hoy día, así que los invitamos a un descanso y continuar en unos 15 minutos más. Gracias por su comprensión y nos vemos en unos minutos.